Continuamos con más de esta entrega de noticias Globovisión Internacionales. Gracias por seguir con nosotros. Nos vamos hasta Colombia. Una reciente ola de atentados contra efectivos de la policía colombiana dejó heridos y fallecidos en el departamento norte de Santander, fronterizo con Venezuela. Uno de los incidentes se registró el sábado cuando un carro bomba estalló en las inmediaciones de un comando policial. El suceso dejó 11 personas heridas, entre civiles y funcionarios policiales. La zona donde ocurrió el atentado está próxima a un mercado que es el punto de llegada de camiones cargados con productos del campo, lo cual permitió a los atacantes camuflar el vehículo en el que se trasladaban y distraer a las autoridades. Tras ese primer estallido, fueron lanzados también varios artefactos explosivos en el mismo sector, hiriendo con estos a una mujer que vendía café en un puesto callejero. Estos ataques armados se produjeron cuando apenas falta una semana para la investidura del presidente electo de Colombia, Abelardo del Espriella, quien no demoró en pronunciarse y emitir nuevas advertencias en contra de los rebeldes. El derechista aseveró que el terrorismo no intimidará al país ni doblegará el deseo de los colombianos de vivir en paz y con seguridad. Asimismo, aseguró que los responsables deberán ser identificados y capturados para que respondan ante la justicia. Por su parte, las autoridades han ofrecido una recompensa equivalente a $32.000 por información sobre el paradero de los autores del ataque. Recordemos que Cúcuta, ubicada en el norte de Santander, es blanco constante de atentados y centro de operaciones de distintos grupos armados ilegales, entre ellos el Ejército de Liberación Nacional, ELN, y las disidencias de las FARC. Con la venidera investidura presidencial han incrementado las expectativas sobre la seguridad, ya que el acto se llevará a cabo en Cali, otra ciudad que históricamente ha sido objetivo de los rebeldes. Para desmenuzar este tema y para que nos comparta sus comentarios, vamos a recibir enseguida a Manfred Grauthoff. Manfred es asesor de seguridad nacional, también es analista político internacional. Manfred, te doy la bienvenida nuevamente a Noticias Globovisión Internacionales. Estamos viendo en Colombia un escenario de confrontación abierta. Por una parte tenemos a organizaciones criminales, a grupos subversivos haciendo de las suyas, y por otro lado tenemos al presidente electo Abelardo del Espriella diciendo que rebelde, que no se someta a la justicia, será perseguido y será dado de baja. Con esta situación como telón de fondo, ¿cuál es el contexto que podríamos estar evidenciando en Colombia en el corto plazo? Adelante. Buenos días, muchas gracias por la invitación aquí a Globovisión. Bueno, aquí hay varios elementos. Evidentemente hay un cambio de gobierno con un enfoque completamente diferente al que traía el de Gustavo Petro. Gustavo Petro se fue por un intento de dialogar con todos estos grupos de manera desorganizada, sin protocolos, de mala forma y debilitando las fuerzas militares, como se ha evidenciado en los informes ya de empalme que empiezan a salir, o más que de empalme, como una especie de auditoría forense que fue la que montó el gobierno entrante, y empiezan a verse las debilidades en que este gobierno dejó a las fuerzas militares de Colombia. El recorte de presupuesto, el recorte de horas de vuelo, el recorte de oficiales, de suboficiales, la cadena de mando de coroneles y tenientes coroneles, para los que digamos, no están muy empapados en esos temas. Los tenientes coroneles y coroneles son el cerebro estratégico, operativo y estratégico de las fuerzas militares, y sobre todo de la policía en este caso, porque la Policía de Colombia es muy peculiar porque cumple funciones a veces cumple funciones que hacen las mismas fuerzas militares por la situación del país. Eso es histórico. Y esa debilidad fue enorme. Entonces, digamos que en tres frentes el Gustavo Petro lo hizo mal. Primero, el desorden que montó con los grupos armados, no tenía unos protocolos. El segundo, la debilidad, debilitar las fuerzas militares. Lo estoy diciendo. Y el tercero, el atacar la cadena de mando de las fuerzas militares. Las tres cosas están dando esto. Y ahora los grupos armados, viendo que va a haber un cambio de gobierno, están tomando posiciones, pero especialmente el ELN, porque el ELN desafortunadamente hace presencia en dos países, tanto en Colombia como en Venezuela.
y ha atacado desde las fronteras y por eso es una situación muy complicada, pero ahora ataca Cúcuta, como mandando un mensaje de que pueden ser capaces de atacar centros urbanos ante las amenazas que hay claras de las fuerzas del orden que pueden cambiar. Entonces está lanzando un mensaje, el ELN como tal, respondiendo a lo que es evidente que va a haber una ofensiva por parte de las fuerzas militares de Colombia. Está claro que es lo que se viene encima, pero a diferencia de lo que recibió Álvaro Uribe Vélez en su momento, en el año 2002, Álvaro Uribe Vélez recibió unas fuerzas militares que venían en proceso de fortalecimiento del gobierno Pastrana. Este gobierno recibe unas fuerzas militares debilitadas del gobierno Petro. Ahora, Manfred. El enfoque puede ser parecido, pero la situación es diferente. El uno venía de fortalecer las fuerzas militares y este viene de debilidad de las fuerzas militares. Sí, sí, como tú bien dices, de la Espriella, el presidente electo de la Espriella va a recibir una Colombia con una fuerza armada, con unas fuerzas militares débiles o debilitadas. ¿Cuál debería ser la acción inmediata, la gestión inmediata de la Espriella para fortalecer nuevamente a ese componente militar, a esas fuerzas armadas y para hacerle frente a estos grupos, no solo guerrilleros, sino también paramilitares, grupos del narcotráfico, que al parecer le están plantando cara al Estado colombiano y lo están desafiando, claramente están desafiando al Estado colombiano? Correcto, digamos que hay dos cosas rápidas porque vuelvo a decir, venimos de una debilidad, que no es el gobierno de Uribe que recibe a las fuerzas, digamos, en proceso de fortalecimiento, sino todo lo contrario. Ahora, tampoco están desmanteladas, eso también hay que decirlo, o sea, son unas fuerzas que digamos, pueden retomar rápidamente el rumbo de las cosas, pero la primera prioridad es saber cuáles son las zonas que se van a priorizar. Esa es la primera, eso ya se está discutiendo. O sea, en un plan que en este momento pues, es reservado, pero se sabe que ya hay una discusión interna de cuáles son las prioridades. Y la segunda, se requiere fortalecer inmediatamente la capacidad aérea de movilidad ligera, por lo menos de helicópteros. Eso es una prioridad y ahí se va a requerir necesariamente la alianza con los países que han sido históricamente aliados de Colombia. Estoy hablando del gobierno de Estados Unidos, del gobierno de Israel y del gobierno británico. Esos tres gobiernos, cada uno con su parte importante, va a requerir que Colombia haga eso y por eso la gestión del canciller y de la Cancillería también es fundamental para retomar la confianza que se perdió durante este gobierno frente a sus aliados estratégicos claves, que son esos tres países. ¿Sí? Sin desconocer que el resto de la comunidad es importante, pero digamos que estos son sus aliados claves, toda la asistencia militar que tiene Estados Unidos, el ecosistema de las armas de Colombia se sustenta mucho sobre el ecosistema digamos, de las empresas israelíes y lo mismo de Estados Unidos y todo el apoyo que presta por el lado del Comando Sur, más la inteligencia que da o apoya el Reino Unido. Entonces, eso es lo primero. Y lo segundo es inmediatamente también restituir cadena de mando. La cadena de mando es importantísima restablecerla porque es que fácilmente el gobierno Petro sacó más de casi 80, 90 generales. Estoy hablando que se perdieron fácilmente 2.000, 3.000 años de experiencia de gente que sabía de inteligencia y que la retiraban porque hacía su trabajo. No porque no lo hacía, todo lo contrario. Oficial que hacía bien las cosas, oficial que iba para afuera. Eso fue una política constante del gobierno, está documentado ampliamente, tan ampliamente que, un ejemplo, en este momento el director tanto de la DNI como de la OEA tienen investigaciones por haber filtrado información a las disidencias de las FARC. A ese nivel de gravedad llegó el país. Manfred, quisiera hacerte una pregunta adicional y te agradezco que me respondas por favor en un minuto, que es lo que nos queda de entrevista. Si de la Espriella pretende poner en práctica una política de mano dura, una política confrontativa frente a los grupos irregulares, frente a los cárteles del narcotráfico, seguramente eso va a hacer que estos grupos se movilicen desde Colombia, desde el territorio colombiano hacia países vecinos, Ecuador, Venezuela. ¿Cuál debería ser la política bilateral, binacional, para generar la suficiente presión como para que estos grupos
al movilizarse de Colombia a Ecuador o de Colombia a Venezuela, no se conviertan en un problema para el gobierno ecuatoriano o para el gobierno venezolano? Claro, y es muy buena la pregunta por una cosa. Colombia tiene dos mecanismos para eso que están desactivados o no se usan, que se llaman las Comifrom. Comifrom significa comisiones bilaterales de asistencia digamos, de apoyo militar. Y como tal, o sea, había Comifrom con Venezuela, había Comifrom con Ecuador, con Perú, con los países fronterizos. Están desactivadas, no es que estén inútiles, no se volvieron a usar. Esa es la primera, eso es una sentada del canciller con esos países limítrofes y diciendo, aquí nos ponemos, digamos, de alguna manera, en concordancia. Con unos gobiernos va a ser más fácil, con otros va a ser más complicado. Eso hay que ser claro, pero digamos, ese es el primer punto. El segundo, hay una estrategia que ya la lanzó el presidente Donald Trump y su canciller Marco Rubio, su secretario de Estado, que es el escudo de las Américas. Colombia estaba por fuera, Colombia va a entrar ahí. Y eso es clave, digamos, esos dos mecanismos, digamos, legales de relaciones internacionales en asistencia militar, o por lo menos en cooperación militar, son necesarios en este momento para evitar que termine desbordado el problema en otro país cuando empiece a actuar el gobierno colombiano y entonces se movilicen, como ha sucedido con Ecuador, por ejemplo, que el problema de Ecuador viene de todo el problema en la frontera que hay de los municipios de Tumaco, de Caquetá, de Putumayo, frente a Ecuador o frente a Perú. Lo mismo con Venezuela, que compartimos 2.000 kilómetros de frontera aproximadamente, y que el problema de Tibú es el municipio con más frontera con relación a la frontera venezolana. Entonces, ahí se requiere activar eso, pero también, vuelvo a decir, hay gobiernos que van a ser muy favorables y otros que no lo van a hacer tanto, y eso va a ser una conversación difícil. Claro. Manfred, muchísimas gracias por este análisis y por estos comentarios. Siempre es nutritivo, realmente nutritivo conversar contigo. Amigos, amigas, era Manfred Grauthoff, asesor de seguridad nacional y también analista político internacional. Con esta entrevista vamos a hacer nuestra segunda pausa de la jornada. A la vuelta de comerciales, más de Noticias Globovisión Internacionales.